Hay secretos que cargas en silencio durante décadas. Secretos que pesan tanto que cada respiración duele. Secretos que, si salen a la luz, cambiarán todo para siempre. Yo guardé el mío durante 20 años. 20 años fingiendo ser la viuda perfecta, la madre abnegada, la abuela cariñosa. Pero hace 3 días, mi hija encontró mi diario. Y ahora, todo se derrumbó. Mi nombre es Gloria. Tengo 68 años. Y esta es la confesión que nunca quise hacer. Todo comenzó hace 3 días. Era un martes por la tarde. Normal. Tranquilo. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché a mi hija, Mónica, gritar desde mi habitación. «Mamá, ¿qué es esto?» El tono de su voz me heló la sangre. Subí las escaleras con el corazón en la garganta. Ella estaba sentada en mi cama, con mi diario en las manos. Ese diario que había escondido durante 20 años. Ese diario que contenía la verdad más oscura de mi vida. «Mónica, ¿dónde encontraste eso?» Mi voz temblaba. Estaba buscando las fotos viejas que me pediste y lo encontré en el fondo del armario, detrás de las cajas. Ella me miraba con ojos que no reconocía, ojos llenos de horror, de confusión, de traición. «Mamá, dime que esto no es real. Dime que es ficción, un libro que estabas escribiendo». Quise mentir. Dios sabe cuánto quise mentir, pero ya no podía. El secreto había salido y no había vuelta atrás. «Es real», susurré. Mónica se puso de pie. El diario cayó al suelo con un golpe sordo. ¿Tú mataste a papá?» Esas 4 palabras flotaron en el aire como cuchillos. «Mónica, déjame explicarte». «¿Explicarme? Mataste a mi padre. Él no era el hombre que tú creías. Era mi padre, y tú lo asesinaste». Sus gritos resonaban en toda la casa. Se acercó a mí con los puños cerrados. Por un momento pensé que me golpearía, y honestamente, lo habría merecido. «Durante 20 años», dijo con voz quebrada, «me hiciste creer que papá murió de un infarto, que fue natural, que fue Dios. Lloré en su funeral, lloré por él, y todo este tiempo, todo este maldito tiempo, tú lo habías matado». Las lágrimas rodaban por su rostro y por el mío. «Lo siento, mi amor, lo siento tanto. No me llames mi amor. No después de esto». Mónica tomó su teléfono. «¿Qué haces?» «Llamo a la policía». «Mónica, por favor». «¿Por favor qué? ¿Que te encubra? ¿Que sea cómplice de un asesinato?» «Necesito que me escuches. Necesito contarte toda la historia». «No quiero escuchar tu historia». Pero dudó. Su dedo sobre el botón de llamada, dudando. «5 minutos», le supliqué. «Dame 5 minutos para explicarte. Y si después quieres llamar a la policía, lo entenderé». Ella me miró durante lo que pareció una eternidad. Finalmente bajó el teléfono. 5 minutos, y más te vale que sea buena explicación. Se sentó en la cama. Yo me senté en el suelo, porque no merecía estar a su nivel. Y entonces comencé a hablar. «Tu padre no murió de un infarto natural», dije con voz temblorosa. «Eso ya lo sé. Lo mataste». «Sí, lo maté, pero necesitas saber por qué. No hay razón que justifique». Me golpeaba. El silencio cayó como una losa. Mónica me miraba con los ojos muy abiertos. «¿Qué? Tu padre me golpeaba durante 15 años». «No, no puede ser». Empezó 6 meses después de casarnos. Al principio solo eran empujones, luego cachetadas, luego me levanté la manga. Todavía tenía cicatrices, viejas, pero ahí. Esto fue cuando me quebró el brazo con un bate. Dije que me había caído por las escaleras. Mónica se cubrió la boca. Y esto, me levanté la blusa mostrando una cicatriz en las costillas. Fue cuando me apuñaló con un cuchillo de cocina. Dije que fue un accidente cocinando. Dios mío, cada día era un infierno. Cada noche rezaba para que no llegara borracho, para que no estuviera de mal humor, para que no encontrara una razón para lastimarme. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca pediste ayuda? ¿A quién? ¿A la policía? Tu padre era policía. Sus compañeros eran sus amigos.
¿A mi familia? Ellos decían que el matrimonio era para siempre, que tenía que aguantar. ¿Y yo? ¿Por qué nunca me di cuenta? Porque te protegí. Contigo él era diferente, te adoraba, nunca te tocó, nunca te gritó. Entonces, ¿todo lo que recuerdo de él es mentira? No, el padre que tú conocías era real. Conmigo. Yo sacaba al monstruo que escondía. Mónica lloraba en silencio. ¿Por qué no te divorciaste? Lo intenté. Una vez. Presenté los papeles. Y me encontró antes de que llegaran a la corte. Me llevó a casa. Me encerró en el sótano durante 3 días, sin comida ni agua. Me dijo que si volvía a intentarlo, te mataría a ti. El horror en el rostro de Mónica era absoluto. ¿Me amenazó? Sí. Dijo que haría que pareciera un accidente. Que nadie sospecharía de un oficial de policía llorando por su hija muerta. ¿Y le creíste? ¿Cómo no creerle? Ya me había demostrado de lo que era capaz. Mónica se abrazó las rodillas. Entonces, ¿lo mataste para protegerme? En parte, pero también porque ya no podía más. La noche que murió había sido particularmente malo. No quería contarle los detalles, pero necesitaba que entendiera. Me había roto 2 costillas. Me había pateado en el estómago hasta que vomité sangre. Y mientras lo hacía, sonreía. Cuando finalmente se durmió, fui a la cocina. Tomé el veneno para ratas que teníamos en el garaje. Lo mezclé con su whisky, el que siempre tomaba antes de dormir. Y esperé. Murió en su sueño, pacíficamente. Mucho más pacíficamente de lo que merecía. Cuando llamé a la ambulancia, les dije que lo había encontrado sin respirar, que creía que era un infarto. Como era policía, como era uno de ellos, no hicieron muchas preguntas. El médico forense era su amigo. Firmó el certificado de defunción sin autopsia completa. Y así quedó como muerte natural. Mónica me miraba como si fuera una extraña. ¿Y nunca sentiste culpa? Todos los días. Pero también alivio. Alivio de que finalmente era libre, de que tú estabas a salvo, de que podía dormir sin miedo a despertar con sus manos en mi cuello. ¿Y todo este tiempo, fingiste? Sí. Fingí ser la viuda destrozada, la mujer que perdió al amor de su vida, porque era más fácil que la verdad. Mónica se puso de pie. No sé qué pensar, no sé qué sentir. Lo entiendo. Parte de mí quiere odiarte, por mentirme, por matar a mi padre. Pero ¿otra parte qué? Otra parte entiende por qué lo hiciste. Se dirigió hacia la puerta. Necesito tiempo, necesito procesar esto. ¿Vas a llamar a la policía? Ella se detuvo sin voltear. No lo sé, todavía no lo sé. Y se fue. Si esta revelación te dejó sin aliento, déjame un like, porque lo que viene es la historia completa. ¿Cómo llegué a ese punto? ¿Cómo lo planeé? ¿Y cómo viví 20 años con ese secreto? Ahora te voy a contar desde el principio. ¿Cómo conocí a Miguel? ¿Cómo me enamoré? ¿Cómo ese amor se convirtió en mi peor pesadilla? Y el día exacto en que decidí que era él o yo. Porque nadie nace siendo asesina. Te conviertes en una cuando ya no hay otra salida. Conocí a Miguel cuando tenía 22 años. Yo trabajaba como secretaria en una oficina de abogados. Él era oficial de policía, joven, guapo, carismático. Entró una tarde a hacer unas preguntas sobre un caso, y cuando me sonrió, mi mundo se iluminó. Qué ingenua fui. Miguel era todo lo que una mujer podría desear. O al menos eso parecía. Atento, caballeroso, divertido, me llevaba flores, me abría las puertas, me hacía sentir especial. Eres la mujer más hermosa que he conocido, me decía. Y yo le creía, porque quería creerle, porque a los 22 años el amor te ciega. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda pequeña, íntima. Mi familia estaba feliz. Encontraste un buen hombre, decía mi madre. Sus compañeros de la policía vinieron todos. Miguel es de los mejores, me dijeron. Tienes suerte. Y yo pensaba que sí, que tenía suerte. Durante 6 meses. Lo creí de verdad. La primera vez que me golpeó fue un martes. Recuerdo el día exactamente.
porque fue el día que mi vida cambió para siempre. Yo había preparado la cena, pollo con arroz. Miguel llegó tarde, de mal humor. Se sentó a la mesa sin decir palabra, probó la comida y escupió. Está salado. Lo siento, mi amor. Puedo hacer otra cosa. ¿Sabes cuánto trabajo todo el día? Su grito me hizo saltar. Y llegas a casa a darme esta porquería. Miguel, fue un error. Entonces agarró el plato y lo estrelló contra la pared. Los pedazos de cerámica volaron por todos lados. Límpialo, me ordenó. Me arrodillé temblando, recogiendo los pedazos, y entonces sentí su mano en mi cabello. Me jaló hacia arriba con fuerza. Cuando te hablo, me miras. Sus ojos ya no eran los ojos del hombre que conocí. Eran fríos, vacíos, aterradores. ¿Entiendes? Sí, susurré. Sí que. Sí, mi amor. Me soltó bruscamente. Haz otra cena. Y que no esté salada. Esa noche lloré en la cocina mientras cocinaba de nuevo. Pero me dije que era un mal día, que estaba estresado, que no volvería a pasar. Todas las excusas que las mujeres maltratadas nos decimos. Todas las mentiras que nos ayudan a sobrevivir un día más. Pero sí volvió a pasar. Una semana después. Luego 3 días. Luego todos los días. El patrón siempre era el mismo. Algo lo molestaba. Cualquier cosa. La cena, la casa, mi ropa, mi tono de voz, y explotaba. Al principio solo eran gritos, insultos. Eres una inútil. No sirves para nada. ¿Quién más te iba a querer? Luego vinieron los empujones, las cachetadas, los puñetazos, cada vez más fuertes, cada vez más frecuentes, y yo me encogía, me hacía pequeña. Trataba de no provocarlo, pero todo lo provocaba. ¿Por qué no me fui? Esa es la pregunta que todo el mundo hace, como si fuera fácil, como si solo tuvieras que levantarte y caminar hacia la puerta. Pero no es así. Él controlaba todo el dinero. Yo no tenía trabajo. Él me hizo renunciar para que te enfoques en la casa. No tenía ahorros, ni tarjetas de crédito, no tenía auto. Él me llevaba a todos lados. No tenía amigos, él los había alejado uno por uno. No necesitas a nadie más que a mí. Y lo peor, él era policía. ¿A quién iba a pedir ayuda? ¿A sus compañeros? Ellos lo adoraban. Él era el héroe. Cuando les contaba de los moretones, si es que los veían, seguro fue un malentendido. Miguel es un buen tipo. Tal vez lo provocaste. Siempre era mi culpa. Mi familia no era mejor. Le conté a mi madre una vez. El matrimonio no es fácil, hija. Tienes que aguantar. Pero mamá me golpea. Todos los hombres tienen carácter. Aprende a manejarlo. Papá nunca te golpeó. Tu padre era diferente. Pero tú hiciste votos, para bien o para mal. Para bien o para mal. Esas palabras se convirtieron en mi prisión. Y entonces quedé embarazada. Cuando le dije a Miguel, pensé que cambiaría, que un bebé lo suavizaría, que sería diferente. Y lo fue. Por 2 meses. 2 meses en los que fue el Miguel del que me enamoré. Atento, cariñoso, emocionado. Vamos a ser padres, me decía acariciando mi vientre. Y yo me permití tener esperanza. Pero en el 3er mes, volvió el monstruo. Peor que antes. Estás gorda. Eres fea embarazada. Probablemente ni siquiera es mío. Y los golpes, nunca en el estómago. Él era cuidadoso con eso, pero en las costillas, en la espalda, en los muslos, lugares que se podían esconder. El día que nació Mónica fue el más feliz de mi vida. Era perfecta, pequeña, hermosa. Y cuando Miguel la cargó por primera vez, vi algo en sus ojos. Amor genuino. Es mi princesa, susurró. Y en ese momento supe 2 cosas. 1, él nunca le haría daño a ella. 2, yo tenía que aguantar. Por ella. Los años pasaron. Mónica crecía. Feliz, inocente. Porque yo me aseguraba de que él nunca la golpeara frente a ella. Me tragaba los gritos. Me mordía los labios para no llorar. Esperaba a que ella durmiera para que él me castigara. Porque si ella veía, si ella sabía, podría traumarla, podría dañarla. Y yo prefería morir que permitir eso.
Cuando Mónica tenía 5 años intenté irme. Empaqué nuestras cosas mientras él trabajaba. Llamé a un refugio para mujeres maltratadas. Tenían un espacio para nosotras. Solo necesitaba llegar ahí, pero Miguel lo descubrió. No sé cómo. Tal vez un vecino le dijo. Tal vez me siguió. Llegó a casa antes de que pudiéramos irnos. Vio las maletas. Y su cara. Nunca olvidaré su cara. ¿A dónde crees que vas? Su voz era peligrosamente calmada. Miguel, por favor, ¿vas a llevarte a mi hija? Mónica estaba en su cuarto. Gracias a Dios. Solo necesitamos un tiempo. No necesitan nada. Van a quedarse aquí. No puedo seguir así. ¿No puedes? ¿No puedes? Me agarró del cuello. Me levantó contra la pared. Mis pies no tocaban el suelo. Si intentas irte de nuevo, si intentas llevarte a Mónica. Sus ojos estaban inyectados de sangre. La mataré. ¿Me entiendes? Mataré a mi propia hija antes de dejarte llevártela. Y haré que parezca un accidente. Nadie sospechará de mí. ¿Por qué sospecharían? Soy policía. Soy el bueno. Me soltó. Caí al suelo tosiendo. Y si le dices a alguien, lo mismo. Ella muere. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Porque si no puedo tenerla, nadie puede. Subió las escaleras. Entró al cuarto de Mónica. Yo corrí detrás de él. Él estaba sentado en su cama. Mónica dormía pacíficamente. Miguel le acariciaba el cabello. «Es tan hermosa», dijo con voz suave. «Sería una pena que algo le pasara». Me miró directamente. «¿Verdad? Esa noche deshice las maletas. Cancelé la llamada al refugio. Me tragué mi última esperanza de escape. Porque había aprendido algo. Miguel me mataría a mí sin pensarlo. Pero si amenazaba con lastimar a Mónica, era en serio, y yo no podía arriesgarla. Pasaron 10 años más, 10 años de infierno, 10 años fingiendo que éramos la familia perfecta. Pero por dentro me moría un poco cada día, hasta que llegó aquella noche. La noche que todo cambió. La noche que decidí que o él moría, o moríamos Mónica y yo. Ahora te voy a contar qué fue lo que finalmente rompió mi último hilo de cordura. El momento exacto en que dejé de ser víctima y me convertí en verdugo. Porque hay un punto donde el miedo se convierte en rabia. Y la rabia te hace capaz de lo impensable. Todo cambió la noche del cumpleaños número 15 de Mónica. Habíamos organizado una pequeña fiesta. Solo sus mejores amigas. Pastel, decoraciones. Miguel había prometido llegar temprano. «Es el cumpleaños de mi princesa», dijo esa mañana. No me lo perdería por nada. Pero las 6 pasaron. Luego las 7, las 8. Las amigas de Mónica se fueron. Ella apagó las velas sola, con lágrimas en los ojos. «Seguro tuvo una emergencia», le dije tratando de consolarla. «Siempre tiene emergencias. Él te ama, cariño. Si me amara, estaría aquí». Se fue a su cuarto. Yo me quedé limpiando, recogiendo los platos de pastel que nadie comió, guardando las decoraciones, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Miguel llegó a las 11 de la noche, borracho, olía a alcohol y a perfume barato. «¿Dónde estabas?», pregunté. «Trabajando». Era el cumpleaños de Mónica. «Lo sé». ¿Y? Se quitó la chaqueta con dificultad. «Tuve que hacer horas extra. No es mi culpa». «Le prometiste que estarías aquí». «¿Y qué quieres que haga? ¿Que deje mi trabajo?» «Quiero que seas un padre». El error salió de mi boca antes de que pudiera detenerlo. Vi su expresión cambiar. «¿Qué dijiste?» «Miguel, yo no...» «¿Me estás diciendo que no soy un buen padre?» Se acercó tambaleándose. «Trabajo todo el día para mantener esta casa, para darles todo. ¿Y así me lo agradecen?» «No quise decir eso. ¿Sabes lo que sacrifico por ustedes?» Su grito retumbó en la casa. Escuché la puerta de Mónica abrirse arriba. «Miguel, por favor, baja la voz. No me digas qué hacer». Me empujó contra la pared. «¿Mamá?» La voz de Mónica desde las escaleras. Miguel se congeló. Se volteó hacia ella. «Vuelve a tu cuarto, princesa. Papá y mamá están hablando». Pero Mónica no se movió. Por primera vez en 15 años.
Ella vio. Vio la forma en que me tenía contra la pared. Vio el miedo en mis ojos. Vio la verdad. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Nada, mi amor. Vuelve a...» «Suelta a mi mamá». Miguel me soltó inmediatamente. Se volteó hacia Mónica con las manos arriba. «Cariño, no es lo que parece. Vi cómo la empujaste. Fue un accidente». «Mentiroso». Nunca había escuchado a Mónica gritarle así. Miguel tampoco. Se quedó paralizado. Mónica bajó las escaleras corriendo. Se puso entre Miguel y yo. «No la toques». «Mónica, yo nunca...» He escuchado los gritos por años, los golpes, los llantos. Mi corazón se detuvo. Pensé que eran pesadillas, que los imaginaba. Pero no los imaginaba, ¿verdad? Me miró con lágrimas en los ojos. «¿Verdad, mamá?» No podía mentirle más. «No, mi amor, no los imaginabas». «¿Él te golpea?» Antes de que pudiera responder, Miguel intervino. «Mónica, tu mamá exagera. A veces discutimos...» «¡Cállate!» Mónica le gritó con una furia que no sabía que tenía. «He vivido 15 años pensando que tenía al mejor papá del mundo. Pero eres un monstruo». La cachetada resonó en toda la sala. Miguel le había pegado. A Mónica. A su princesa. El tiempo se detuvo. Mónica se tocó la mejilla con incredulidad. Miguel miraba su propia mano como si no fuera suya. Yo no quise... «No la toques», susurré. «Gloria, fue un accidente. No la toques». Mi voz era diferente. Ya no era la voz de la víctima asustada. Era la voz de una madre protegiendo a su cría. «Mónica, sube a tu cuarto. Ahora». Ella me miró. «Mamá, ahora». Por primera vez, me obedeció sin cuestionar. Subió las escaleras corriendo. Escuché su puerta cerrarse. Miguel y yo nos quedamos solos. «No quise pegarle», dijo con voz temblorosa. «Nunca, nunca le había pegado». «Lo sé. Estoy borracho. Perdí el control. Lo sé. Por favor, no se lo digas a nadie. Por favor». Y ahí estaba, el policía poderoso, el hombre que me había aterrorizado durante 15 años, suplicando. «Vete a dormir, Miguel». «¿Me perdonas?» «Vete a dormir». Él subió las escaleras tambaleándose. Yo me quedé ahí, en la sala oscura, con una certeza absoluta. Esto tenía que terminar. Subí a revisar a Mónica. Ella estaba acostada, llorando en silencio. Me senté en su cama. «¿Te duele?» Se tocó la mejilla donde él la había golpeado. «No tanto como saber que te ha estado golpeando a ti durante años». «Mónica, ¿por qué nunca me dijiste?» «Para protegerte». «¿Protegerme?» «Debiste haberme protegido sacándome de aquí». Tenía razón. «Tienes razón. Fui una cobarde». «No, mamá, fuiste una víctima». Me abrazó. Lloramos juntas. Y entonces dijo algo que cambió todo. «Tenemos que irnos, mañana, antes de que despierte». «No podemos». «¿Por qué no?» «Él nos encontrará, y será peor». «Entonces, ¿qué hacemos?» La miré a los ojos, y por primera vez en 15 años, vi una posibilidad, una salida, una solución definitiva. «Déjamelo a mí. ¿Qué vas a hacer?» «Algo que debí hacer hace mucho tiempo». «Mamá, me estás asustando». «No te asustes. Todo va a estar bien, te lo prometo». La besé en la frente. «Pero necesito que me prometas algo». «¿Qué?» «Pase lo que pase en los próximos días, confía en mí». «Mamá». «¿Confías en mí?» Ella dudó, pero finalmente asintió. «Sí, confío en ti». «Buena niña, ahora duerme». Salí de su cuarto, fui al mío. Miguel ya estaba dormido, roncando, vulnerable. Podría haberlo hecho esa noche. Habría sido fácil. Una almohada sobre su cara, 2 minutos, tal vez 3, y todo habría terminado. Pero no, no podía ser impulsivo. Tenía que ser inteligente. Tenía que ser perfecto. Bajé a la cocina, saqué mi cuaderno de recetas, y en la última página comencé a escribir. No una receta, un plan. El plan para matar a mi esposo y salirme con la mía. Pasé los siguientes 3 días investigando, leyendo, planeando, preparando. Miguel no notó nada diferente. Yo seguía siendo la esposa obediente, la que cocinaba,
limpiaba, sonreía, pero por dentro era una asesina en entrenamiento. Encontré la solución en Internet: veneno para ratas. Específicamente, uno que contenía warfarina, un anticoagulante, en dosis pequeñas durante varios días. Simularía un ataque cardíaco. Los síntomas: debilidad, mareos, dificultad para respirar. Exactamente como un infarto. Perfecto. Compré el veneno en una ferretería al otro lado de la ciudad. Pagué en efectivo. No di mi nombre. Llegué a casa, lo escondí en el fondo del armario y esperé el momento correcto. Llegó más rápido de lo que pensaba. 4 días después de la cachetada a Mónica, Miguel llegó a casa de buen humor. Hoy me ascendieron, anunció con una sonrisa. Ahora soy sargento. Eso es maravilloso, mi amor. Deberíamos celebrar. Haré tu cena favorita. Y después me miró con esa mirada. Tenemos que celebrar apropiadamente. Me besó bruscamente. Yo sonreí. Por supuesto. Pero por dentro pensaba: esta es tu última cena, bastardo. Si sientes la misma mezcla de horror y comprensión que yo sentí esa noche, déjame un like. Y comenta: ¿habrías hecho lo mismo? Porque lo que viene es la noche que lo hice. Los detalles, el momento exacto, y cómo me salí con la mía. Ahora te voy a contar cómo fue esa noche. Cada detalle, cada paso, cómo preparé su última cena, cómo lo vi morir, y cómo fingí ser la viuda destrozada, porque matar es fácil, lo difícil es vivir con ello después. La noche que maté a Miguel comenzó como cualquier otra. Preparé su cena favorita: bistec, puré de papas, ensalada. Mónica estaba en su cuarto haciendo tarea. Miguel estaba en la sala viendo televisión. Todo normal, excepto que yo tenía veneno para ratas escondido en el bolsillo de mi delantal. Mis manos temblaban mientras cocinaba. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Realmente iba a convertirme en asesina? Miré mis brazos, las cicatrices, los moretones viejos. Toqué mis costillas que nunca sanaron correctamente. Pensé en Mónica, en su mejilla roja después de la cachetada. Sí, iba a hacerlo. Había leído que la warfarina no tiene sabor, que se disuelve fácil en líquidos. Su whisky sería perfecto. Miguel siempre tomaba 2 vasos antes de la cena. Para relajarme del trabajo, decía. Esa noche tomaría su última copa. Preparé su whisky con manos temblorosas, 2 dedos, sin hielo, como le gustaba. Saqué el frasco de veneno, lo abrí. El polvo blanco se veía tan inocente, casi como azúcar. ¿Cuánto? Había investigado la dosis. 2 cucharaditas, suficiente para matar. No tan rápido como para ser obvio. Lo vertí en el whisky, lo revolví con una cuchara. El polvo desapareció completamente. Nadie lo notaría. «Gloria, ¿dónde está mi trago?» La voz de Miguel me hizo saltar. «Ya voy, mi amor». Tomé el vaso. Caminé hacia la sala. Este era el momento. Todavía podía detenerme. Todavía podía tirarlo y decir que se me cayó. Todavía... «Aquí está». Le entregué el vaso. Él lo tomó sin mirarme, sus ojos pegados a la televisión. Levantó el vaso a sus labios. Bebió. Un sorbo. 2. 3. No notó nada. «Está bueno», dijo. «Sírveme otro cuando termines de cocinar». «Sí, mi amor». Ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Volví a la cocina. Me apoyé en el mostrador tratando de respirar. ¿Qué había hecho? ¿Qué demonios había hecho? Pero ya era tarde. El veneno estaba en su sistema. Ahora solo tenía que esperar. Y preparar su segundo trago. Durante la cena, Miguel estaba de buen humor. Hablaba de su ascenso, de sus planes, de cómo ahora ganaría más dinero. «Tal vez podamos irnos de vacaciones», dijo. «Los 3, como familia». Mónica lo miraba sin expresión. Ella sabía que todo era mentira. «Sería lindo», respondí automáticamente. Miguel tomó su segundo whisky, envenenado también. «¿Estás bien, papá?», preguntó Mónica. «Te ves pálido». Él se tocó la frente. «Me siento un poco mareado. Tal vez tomé muy rápido. ¿Quieres que llame al doctor?» «No, princesa, estoy bien. Solo necesito descansar». Terminó de comer con dificultad. «Creo que me voy a acostar temprano». «¿Tan temprano?».
Pregunté tratando de sonar preocupada. Sí, me siento extraño. Se levantó de la mesa. Tambaleó un poco. ¿Estás seguro que estás bien? Sí, solo cansado. Subió las escaleras lentamente. Mónica me miró. En sus ojos había una pregunta. Yo negué con la cabeza sutilmente. No ahora. Después. Limpiamos juntas en silencio. Lavé los vasos con especial cuidado, eliminando cualquier rastro de veneno. Mamá, susurró Mónica. ¿Qué hiciste? Nada que debas saber. Pero, ve a tu cuarto, haz tu tarea, actúa normal. Mamá, estoy asustada. Yo también, pero va a estar bien, te lo prometo. La besé en la frente. Ahora ve. Ella subió a su cuarto. Yo me quedé limpiando, esperando, preguntándome cuánto tiempo tomaría. Los artículos que leí decían que los síntomas empeorarían gradualmente. Primero mareos, luego náuseas, dificultad para respirar y finalmente el colapso. Podía tomar horas o días. Pero con la dosis que le di, esta noche, a las 10, subí a revisar a Miguel. Estaba acostado en la cama, sudando. Gloria, me siento muy mal. ¿Quieres que llame a una ambulancia? No, solo quédate conmigo. Me senté en el borde de la cama. El hombre que me había torturado durante 15 años. Ahora se veía vulnerable, débil. Casi me dio lástima. Casi. Duele, dijo agarrándose el pecho. ¿Dónde? Aquí, como si algo me oprimiera. Infarto. Los síntomas eran perfectos. Tal vez deberíamos ir al hospital. No, solo, dame un momento. Cerró los ojos. Su respiración era irregular. Yo me quedé ahí, mirándolo, esperando. A las 11, empeoró. Gloria, no puedo respirar. Estaba pálido, sudando profusamente. Voy a llamar a la ambulancia. No, no me dejes. Vuelvo enseguida. Bajé las escaleras. Marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi esposo. Creo que está teniendo un infarto. Les di la dirección. Quédese en la línea, señora. Tengo que volver con él. Manténgase en la línea hasta que llegue la ambulancia. Pero colgué. Subí corriendo. Miguel estaba peor, casi inconsciente. La ambulancia viene en camino. Él trató de hablar, pero no pudo. Solo me miró, con esos ojos que alguna vez amé y ahora odiaba. Lo siento, susurré. No sé si me escuchó, pero necesitaba decirlo. No me arrepentía de matarlo, pero sí lamentaba que hubiera llegado a esto, que él me hubiera obligado a convertirme en esto. La ambulancia llegó en 8 minutos. Los paramédicos subieron corriendo. ¿Qué pasó? No sé. Se sintió mal después de cenar. Dijo que le dolía el pecho. Ellos empezaron a trabajar, checando signos vitales, poniendo oxígeno. Su ritmo cardíaco es irregular. Tenemos que llevarlo al hospital. ¿Va a estar bien? No lo sabemos, señora, pero haremos todo lo posible. Lo bajaron en una camilla. Mónica había salido de su cuarto. Estaba en lo alto de las escaleras, mirando, sabiendo. La miré. Ella me miró, y en ese silencio había comprensión. Voy con él en la ambulancia, les dije a los paramédicos. Mónica, quédate aquí, llama a la abuela. Sí, mamá. Subí a la ambulancia. Miguel seguía inconsciente. Los paramédicos trabajaban frenéticamente. ¿Tiene historial de problemas cardíacos? No, siempre fue saludable. ¿Tomaba alguna medicación? No. ¿Bebió alcohol esta noche? 2 vasos de whisky. Como siempre. Tomaban notas. No sospechaban nada. Llegamos al hospital. Lo llevaron directo a emergencias. Yo me quedé en la sala de espera, temblando. No de miedo, de adrenalina, de la certeza de que esto estaba funcionando. 1 hora después salió el doctor. Su cara lo decía todo. Señora Ramírez. ¿Sí? Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible. Está... Sí. Su esposo falleció. Fue un infarto masivo. Las lágrimas vinieron fácilmente. Años de dolor saliendo de golpe.
Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. ¿Puedo verlo? Por supuesto, sígame. Me llevó a una sala. Miguel estaba en una cama, cubierto con una sábana blanca. Me acerqué. Toqué su mano fría. Lo siento, susurré de nuevo. Pero esta vez no lo sentía. Esta vez era teatro, para las cámaras, para los testigos, para el mundo que nunca sabría la verdad. El doctor puso su mano en mi hombro. Fue muy rápido, no sufrió. Mentira, sí sufrió, pero no tanto como me hizo sufrir a mí. ¿Necesitan hacer autopsia? Normalmente no en casos claros de infarto, pero como era oficial de policía, probablemente sí. Mi corazón se aceleró. ¿Autopsia? Procedimiento estándar, no se preocupe. Esa palabra, autopsia, me persiguió toda la noche. ¿Y si encontraban el veneno? ¿Y si sospechaban? ¿Y si todo esto fue por nada? Volví a casa a las 3 de la mañana. Mónica estaba despierta esperándome. ¿Está? Sí. Se fue. Ella no lloró, solo me abrazó. ¿Ahora estamos a salvo? Eso espero, mi amor. Eso espero. Los siguientes días fueron una pesadilla de papeleo y condolencias. Los compañeros de Miguel vinieron todos. Era un héroe, decían, el mejor de nosotros. Una tragedia. Yo asentía, lloraba cuando era apropiado, aceptaba abrazos y por dentro contaba las horas hasta saber el resultado de la autopsia. Una semana después llamó el médico forense. Señora Ramírez, tenemos los resultados. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que también tendría un infarto. ¿Y? Muerte por infarto agudo de miocardio, causas naturales. No se requiere investigación adicional. ¿Están seguros? Completamente. Lo siento por su pérdida. Colgué el teléfono y por primera vez en una semana respiré. Lo había logrado. Me había salido con la mía. El funeral fue 2 días después. Multitudes vinieron. Policías en uniforme, amigos, familia. Todos llorando por el héroe caído. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que el ataúd contenía un monstruo. Nadie sabía que su viuda llorosa era su asesina. Ahora te voy a contar cómo fue vivir con ese secreto durante 20 años. Cómo cada día era una actuación. Cómo casi me descubren varias veces. Y el momento en que escribí todo en ese maldito diario. El diario que mi hija encontró. Y que ahora amenaza con destruir todo. Porque los secretos nunca se quedan enterrados para siempre. Eventualmente, salen a la luz. Los primeros meses después del funeral fueron extraños. Era como despertar de una pesadilla que duró 15 años. Mónica y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño. Vendí la casa donde había sufrido tanto, donde había planeado un asesinato, donde Miguel había muerto. Necesitábamos un nuevo comienzo, lejos de esas paredes que guardaban tantos secretos. Mónica cambió después de aquella noche, se volvió más seria, más callada. Sabía lo que yo había hecho. Nunca hablamos de ello directamente, pero estaba ahí, entre nosotras, como un fantasma. ¿Estás bien?, le preguntaba a menudo. Sí, mamá, estoy bien. Pero no estaba bien. Ninguna de las dos lo estaba. Solo éramos buenas fingiendo. Conseguí trabajo como secretaria de nuevo. El dinero de la pensión de Miguel nos ayudaba. Irónicamente, el hombre que me torturó en vida nos mantenía en la muerte. La gente me tenía lástima. Pobre Gloria, viuda tan joven. Qué tragedia perder a su esposo así. Al menos tienen la pensión. Si supieran. Pero había momentos difíciles. Momentos en los que la culpa me consumía. No culpa por matar a Miguel, sino culpa por no sentirme culpable. ¿Qué tipo de persona mata a alguien y no siente remordimiento? ¿Me había convertido en un monstruo también? Esa pregunta me atormentaba en las noches. Empecé a escribir. No sabía por qué al principio. Solo necesitaba sacar todo de mi sistema, todo lo que no podía decirle a nadie. Compré un diario con candado y comencé a escribir mi verdad. Toda la verdad. Los años de abuso, el plan, el asesinato, todo. ¿Por qué escribes eso?,
me preguntó Mónica una noche. Ella tenía 16 entonces. Me había visto escribir en mi habitación. Necesito sacarlo. Si lo guardo dentro, me voy a volver loca. ¿Pero no es peligroso? ¿Y si alguien lo encuentra? Nadie lo encontrará. Lo guardo bien escondido. ¿Y si yo quisiera leerlo? No, mi amor. Esto es solo para mí. ¿Por qué? Porque necesitas poder fingir que no sabes. Necesitas tener esa negación plausible. Ella entendió. Siempre fue inteligente. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó. Era la primera vez que hablábamos directamente de ello. ¿De matarlo? Sí. Pensé cuidadosamente mi respuesta. Me arrepiento de que fuera necesario, pero no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Eso me hace mala persona? No, mamá, te hace humana. Los años pasaron. Mónica se graduó de la preparatoria, fue a la universidad, conoció a un chico, David. Bueno, amable. Nada como su padre. ¿Cómo sé que no se volverá como papá?, me preguntó cuando empezaron a hablar de matrimonio. No lo sabes, pero puedes ver las señales temprano. ¿Qué señales? ¿Te controla? ¿Te aísla de tus amigos? ¿Te hace sentir pequeña? No, hace todo lo contrario. Entonces dale una oportunidad, pero nunca, nunca ignores las señales rojas. Se casaron cuando ella tenía 23. Fue una boda hermosa. Mónica se veía radiante. ¿Y yo? Yo lloré. Lloré por ella, por su nueva vida, por su felicidad, pero también lloré por mí, por la joven que fui, que nunca tuvo esa alegría, que eligió al hombre equivocado y pagó el precio. David resultó ser todo lo que Mónica merecía. Trabajador, fiel, respetuoso. Tuvieron 2 hijos, mis nietos, Lucas y Emma. Los amaba con locura, y cada vez que los veía, pensaba, ellos nunca sabrán que su abuela es una asesina. Y eso estaba bien. Algunos secretos deben morir contigo. Pero los secretos tienen vida propia. Y el mío estaba esperando el momento de salir. Ese momento llegó cuando cumplí 68 años. Mónica vino a visitarme. Mamá, David y yo queremos renovar nuestra casa. ¿Podemos guardar algunas cajas aquí? Por supuesto, mi amor. Gracias. Y de paso, ¿puedo buscar las fotos viejas que te pedí? Las quiero para el álbum familiar. Están en mi armario, en el fondo, en las cajas azules. Fatal error. Mónica subió a buscar las fotos. Yo seguí preparando la cena. Y entonces, escuché el grito. Ese grito que había estado temiendo durante 20 años. Subí las escaleras corriendo. Ella estaba sentada en mi cama, con el diario en las manos, el candado roto, las páginas abiertas. Mónica, ¿qué es esto? Su voz temblaba. Mi amor, por favor. Leí todo. Todo. No debiste. ¿Cómo se rompe un candado accidentalmente, mamá? Tenía razón. El candado estaba viejo, oxidado. Se rompió cuando ella movió la caja, y ahí estaba, mi verdad, expuesta. Escribiste cada detalle, cada paso, cómo lo planeaste, cómo lo hiciste. Necesitaba escribirlo. ¿Por qué? ¿Por qué guardar evidencia de un asesinato? Porque si no lo sacaba, me iba a volver loca. Bueno, ahora yo me estoy volviendo loca. Se puso de pie, comenzó a caminar de un lado a otro. Todo este tiempo pensé que lo había procesado, que lo había aceptado. Pero leer esto, leer los detalles, ¿sabías que casi no funciona? Me miró con ojos acusadores. ¿Qué? El veneno. Escribiste que casi no funciona, que consideraste darle más. Mónica, por favor. Y escribiste que parte de ti disfrutó viéndolo sufrir. Esa línea. Esa maldita línea que escribí en un momento de honestidad brutal. Estaba enojada cuando escribí eso. ¿Pero era verdad? El silencio fue mi respuesta. Dios mío, susurró. Parte de ti sí disfrutó. Mónica, después de 15 años de abuso. Lo sé. Sé lo que te hizo. Estuve ahí. Pero esto es diferente. Esto es premeditación, planificación, asesinato en primer grado. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Esperar a que me matara? Podríamos habernos ido.
Podríamos haber encontrado ayuda. Lo intenté. Me amenazó con matarte. ¿Y crees que no nos habría encontrado después de que lo mataras? ¿Crees que sus compañeros no habrían investigado? Tenía un punto. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que debí dejarlo vivir? No lo sé, mamá. Solo sé que no puedo seguir cargando con este secreto. Lo has cargado 20 años. Sí, y me ha estado matando por dentro. Eso me golpeó como un puñetazo. ¿Qué? Cada vez que alguien habla bien de papá, cada vez que dicen que era un héroe, tengo que morderme la lengua, tengo que fingir, tengo que ver su foto en la pared de honor en la estación de policía. Y sonreír, como si fuera un orgullo. Las lágrimas rodaban por su rostro. He vivido con este secreto desde que tenía 15 años, mamá. 15 años. ¿Sabes lo que eso hace a una persona? Lo siento, mi amor. Nunca quise. ¿Nunca quisiste qué? ¿Involucrarme? Ya me involucraste. El momento en que lo hiciste, me involucraste. Tienes razón, pero no puedo cambiar el pasado. No, pero puedo cambiar el futuro. Tomó su teléfono. ¿Qué haces? Lo que debí hacer hace 20 años. Mónica, no. Voy a llamar a la policía. Por favor, piénsalo. Ya lo pensé. Durante 20 años lo he pensado. Marcó el número. Yo me quedé paralizada. Esto era todo. Después de 20 años, finalmente me iban a atrapar. Y mi propia hija me estaba entregando. Espera, dije con voz quebrada. Ella pausó antes de presionar el último dígito. ¿Esperar para qué? Déjame entregarlo yo misma. ¿Qué? Si vas a hacer esto, déjame hacerlo por mis propios términos. ¿Por qué debería? Porque soy tu madre, y aunque no lo creas, todo lo que hice fue para protegerte. Mónica bajó el teléfono lentamente. Tienes hasta mañana. ¿Qué? Mañana a las 9 de la mañana. Tienes hasta entonces para entregarte. Y si no lo haces, lo haré yo. Mónica, no, mamá. Se acabó. Esto termina, de una forma u otra. Tomó el diario. Me llevo esto, como evidencia. ¿Vas a quedarte con eso? Sí, para asegurarme de que lo hagas. Se fue, sin despedida, sin abrazo, solo se fue. Yo me quedé ahí, en mi habitación vacía, con menos de 24 horas de libertad. Esa noche no dormí. Pensé en correr, en desaparecer. Pero ¿a dónde iría? Tenía 68 años. No tenía dinero para huir. No tenía pasaporte válido. Y honestamente, estaba cansada. Cansada de fingir, de esconderme, de mentir. Tal vez era hora de enfrentar las consecuencias. Tal vez era hora de decir la verdad. A las 8 de la mañana siguiente, me vestí. Me puse mi mejor ropa. Me maquillé, como si fuera a una cita importante. En cierto modo, lo era. Una cita con la justicia. Una cita con mi destino. A las 8:30 llegó Mónica, con el diario en la mano. ¿Estás lista? ¿Sí? ¿Segura? Nunca he estado más segura de nada. Entonces vamos. Y juntas. Fuimos a la estación de policía, a confesar un asesinato de 20 años. A cerrar este capítulo de una vez por todas. Ahora te voy a contar qué pasó cuando entré a esa estación. Lo que dije. Cómo reaccionaron. El juicio que siguió. Y cómo mi confesión no solo cambió mi vida, sino la de muchas otras mujeres. Porque a veces, la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad real. Entrar a esa estación de policía fue como entrar a otra dimensión. Las paredes estaban llenas de fotos, oficiales caídos, héroes, y ahí estaba él, Miguel Ramírez, su foto, su placa, su sonrisa. Servicio con honor, decía debajo. Mónica y yo nos detuvimos frente a esa foto. ¿Todavía quieres hacer esto?, me preguntó. Miré esa foto, ese hombre que el mundo adoraba, y dije, sí, el mundo merece saber la verdad. Nos acercamos al mostrador. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlas? El oficial era joven, tal vez 25 años. Necesito hablar con alguien sobre un caso antiguo. ¿Qué tipo de caso? Respiré profundo. Un asesinato. El oficial levantó la vista de su computadora. ¿Un asesinato? Sí.
de hace 20 años. ¿Tiene información sobre un caso sin resolver? No es sin resolver. Fue cerrado como muerte natural. Entonces no entiendo. No fue muerte natural, fue asesinato, y yo lo cometí. El silencio fue absoluto. El oficial me miraba como si hubiera hablado en otro idioma. Señora, ¿está diciendo que mató a alguien? Sí, a mi esposo, Miguel Ramírez, hace 20 años. El reconocimiento llegó a su rostro. ¿El sargento Ramírez, el que murió de infarto? No fue un infarto, lo envenené. Señora, necesito que se siente aquí. No se mueva. Se fue corriendo. Mónica y yo nos sentamos en el banco. Todavía puedes echarte para atrás, susurró. No, ya llegué hasta aquí. 5 minutos después llegaron 3 oficiales. Uno de ellos era mayor, 50 y tantos. ¿Usted es Gloria Ramírez? Sí. Yo era compañero de Miguel. Estuve en su funeral. Lo recuerdo. ¿Está diciendo que lo mató? Sí. ¿Sabe que esto suena a locura? Lo sé, pero es verdad. ¿Por qué habría de matarlo? Porque me golpeaba, durante 15 años. El oficial mayor me miró con incredulidad. Miguel no era así. Era un buen hombre. Para ustedes, conmigo era un monstruo. ¿Tiene prueba de esto? Mónica levantó el diario. Está todo aquí. Cada detalle, cada golpe, el plan, la ejecución, todo. Me arrestaron ahí mismo, derechos Miranda, esposas, todo el protocolo. Me llevaron a una sala de interrogatorios. Mónica tuvo que quedarse afuera. Mamá, está bien, mi amor. Hice lo correcto. Pero en sus ojos vi la duda. ¿Había hecho lo correcto? En la sala de interrogatorios me sentaron frente a 2 detectives, un hombre y una mujer. Señora Ramírez, ¿entiende por qué está aquí? Sí. ¿Y está dispuesta a dar su declaración voluntariamente? Sí. ¿Quiere un abogado presente? No. Quiero contar mi historia, toda. Encendieron la grabadora y comencé a hablar. Les conté todo, desde el primer empujón hasta la última gota de veneno. No omití nada, no mentí sobre nada. Los detectives me escuchaban en silencio, tomando notas, intercambiando miradas. Cuando terminé, habían pasado 3 horas. Señora Ramírez, dijo la detective mujer, ¿sabe que lo que acaba de confesar es asesinato en primer grado? Sí. ¿Y que podría pasar el resto de su vida en prisión? Sí. ¿Por qué confiesa ahora, después de 20 años? Porque mi hija encontró mi diario, y ya no podía seguir mintiéndole. Pero también porque estoy cansada, cansada de fingir, de esconder, de vivir con este peso. 20 años es mucho tiempo para cargar un secreto. La detective asintió. ¿Puede mostrarnos el diario? Mónica entró y lo entregó. Ellos lo leyeron, página por página. Sus expresiones cambiaban con cada párrafo. Señora Ramírez, dijo el detective hombre finalmente, estas descripciones del abuso son reales, todas. ¿Tiene evidencia? ¿Reportes médicos? Algunos. Muchos los disfracé como accidentes. ¿Alguien sabía? ¿Familia? ¿Amigos? No. Miguel era muy bueno manteniendo su doble vida. ¿Y su hija? Ella era pequeña. Yo la protegía de verlo. ¿Hasta cuándo? Hasta la noche que él la golpeó, días antes de que yo lo hiciera. Los detectives se miraron. ¿Él golpeó a su hija? Una vez. Fue la primera y última vez. ¿Por qué? Ella lo confrontó, le gritó por golpearme. ¿Y eso fue el detonante? Sí. En ese momento supe que tenía que terminar, antes de que él la lastimara más. La detective mujer se inclinó hacia adelante. Señora Ramírez, entiendo que sufrió abuso y eso es terrible. Pero ¿por qué no buscó ayuda? ¿Por qué no se fue? Lo intenté. Él me amenazó con matar a mi hija. ¿Tiene prueba de eso? Solo mi palabra y lo que escribí en el diario. Eso no será suficiente en la corte. Lo sé. Me procesaron esa misma tarde. Asesinato en primer grado, sin derecho a fianza. Me llevaron a la cárcel del condado, una celda fría, pequeña, con barrotes. Pero extrañamente, me sentía más libre que en 20 años. El caso se volvió noticia de inmediato.
Viuda confiesa asesinato de oficial tras 20 años. Muerte natural, era asesinato premeditado. Abuela de 68 años mata a esposo con veneno. Mi cara estaba en todos los noticieros. La historia dividió a la opinión pública. Algunos me llamaban monstruo. Era un héroe, y ella lo asesinó a sangre fría. No hay excusa para el asesinato. Debería pudrirse en prisión. Pero otros me entendían. ¿Cuántos años de abuso antes de que rompas? ¿Por qué nadie la ayudó cuando lo necesitaba? A veces matar al monstruo es la única salida. Mi abogado defensor era una mujer joven. Se llamaba Andrea. Señora Ramírez, seré honesta. Este caso es casi imposible de ganar. Lo sé, confesó. Tenemos evidencia escrita. No hay duda de que lo hizo. Lo entiendo. Pero creo que podemos argumentar defensa propia. ¿Después de 20 años? No físicamente, psicológicamente. Síndrome de la mujer maltratada. ¿Eso funcionará? No lo sé, pero es nuestra mejor opción. El juicio comenzó 6 meses después. La sala estaba llena. Compañeros de Miguel, mi familia, curiosos, prensa. Mónica estaba ahí, en primera fila. Nuestras miradas se encontraron. Ella asintió levemente. Apoyo silencioso. El fiscal me pintó como un monstruo. Esta mujer planeó fríamente el asesinato de su esposo. Investigó venenos, calculó dosis, esperó el momento perfecto y luego, durante 20 años, vivió felizmente con ese secreto. Disfrutó de su pensión, crió a su hija, conoció a sus nietos. Mientras él yacía en una tumba, falsamente honrado como héroe. Esto no es defensa propia, esto es asesinato a sangre fría. Mi abogada presentó otra versión. Gloria Ramírez sufrió 15 años de abuso sistemático. Su esposo, que debía protegerla, la torturó, la aisló, la amenazó, la destruyó. Y cuando pidió ayuda, la ignoraron. La policía no le creyó. Su familia le dijo que aguantara. No tenía salida, excepto una. Lo que hizo fue desesperación, no malicia. Llamaron a testigos, doctores que revisaron mis viejos expedientes médicos, fracturas consistentes con abuso físico, múltiples visitas por accidentes, patrón sospechoso. Pero nunca reportó abuso. Psicólogos que explicaron el síndrome de la mujer maltratada. Las víctimas a menudo no pueden irse. El peligro más alto es cuando intentan escapar. Y a veces sienten que matar es la única opción. Y luego, Mónica, mi hija, testificó. ¿Usted sabía que su padre abusaba de su madre? No, no hasta que tenía 15 años. ¿Qué pasó cuando tenía 15? Él me golpeó, por primera vez, porque lo confronté. ¿Y su madre? Ella vio, y creo que en ese momento decidió que tenía que protegerme. ¿Usted sabía que ella lo mató? Mónica dudó. Sospechaba, pero no sabía con certeza hasta que encontré el diario. ¿Y cómo se siente al respecto? Conflictuada. Amo a mi madre. Pero lo que hizo estuvo mal. ¿Pero entiende por qué lo hizo? Sí, la entiendo. ¿La perdona? Mónica me miró directamente. Lágrimas en sus ojos. Estoy tratando. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación. Culpable de homicidio voluntario. No asesinato en primer grado, pero tampoco inocente. Un término medio. El jurado reconoce las circunstancias atenuantes, pero el acto fue premeditado. Y eso es un crimen. La sentencia, 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional en 10. Cuando el juez dio el mazo, sentí alivio. No alegría, no tristeza, solo alivio. Ya no tenía que esconderme, ya no tenía que fingir. La verdad estaba afuera. Y aunque me costó mi libertad, finalmente era libre. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete. Únete a esta comunidad donde hablamos de verdades difíciles, de supervivencia, de justicia. Porque no todas las historias son blanco y negro. A veces, viven en los tonos de gris. Ahora te voy a contar cómo es mi vida en prisión, las mujeres que he conocido, las historias que he escuchado,
y el mensaje final que quiero dejarle al mundo, porque mi historia no es solo sobre mí, es sobre miles de mujeres atrapadas en el mismo infierno, y necesitan saber que no están solas. Llevo 3 años en prisión, 3 años desde que confesé, 3 años desde que la verdad salió a la luz. Y aunque suene extraño, estos han sido los 3 años más honestos de mi vida, porque aquí no tengo que fingir. La prisión es un lugar difícil, frío, duro, sin privacidad, pero también es un lugar de verdades. Aquí nadie juzga tu pasado, porque todas tenemos uno. Todas llegamos aquí por alguna razón, y muchas de esas razones son similares a la mía. Conocí a Rosa 2 semanas después de llegar. Tenía 52 años. Estaba cumpliendo 20 años por homicidio. ¿Qué hiciste?, le pregunté. Maté a mi esposo, con un cuchillo, después de que violó a nuestra hija. Nadie me creyó. Dijeron que era venganza por infidelidad, pero yo sé la verdad. Nos miramos y entendimos. Éramos hermanas en trauma, en supervivencia, en justicia. Luego conocí a Carmen, 38 años, 15 años de sentencia. Prendí fuego a la casa con él adentro. ¿Por qué? Porque me había desfigurado con ácido y amenazó con hacerle lo mismo a mi hijo. La corte dijo que fue excesivo, que debí llamar a la policía, como si la policía hubiera hecho algo. Su cara tenía cicatrices, profundas, permanentes, evidencia viviente de por qué hizo lo que hizo, y después lucía 60 años, cadena perpetua. Envenené a mi suegro. ¿Por qué? Porque abusó de mí durante 30 años, desde que me casé con su hijo. Mi esposo lo sabía, y no hizo nada. Así que lo hice yo. ¿Mataste a tu esposo también? No, pero debí hacerlo. Aquí, en esta prisión, encontré a docenas de mujeres como yo, mujeres que tomaron justicia en sus propias manos, porque el sistema las falló, porque nadie las escuchó, porque no había otra salida. ¿Somos criminales? Sí. ¿Somos víctimas? También. La verdad rara vez es simple. Mi historia se volvió algo más grande que yo. Organizaciones de derechos de mujeres tomaron mi caso. Gloria Ramírez es símbolo de mujeres maltratadas en todo el país. Su caso destaca las fallas del sistema. ¿Cuántas mujeres tienen que morir antes de que las escuchemos? Recibí miles de cartas, de mujeres que entendían, que vivían situaciones similares. Tu historia me dio valor para irme. Gracias por hablar. Pensé que estaba sola. Eres mi héroe, pero también recibí cartas de odio. Eres una asesina. Mereces morir. Miguel era un héroe, y tú lo mataste. Espero que sufras en prisión. Leo ambas, las de apoyo y las de odio, porque ambas son válidas. Maté a un hombre. Eso es un hecho. Que haya tenido razones, no cambia ese hecho. Mónica me visita una vez al mes. Las primeras visitas fueron tensas, incómodas, dolorosas. Ella todavía estaba procesando todo, la traición, la verdad, la pérdida. Pero con el tiempo, empezó a sanar. Empecé terapia, me dijo en una visita. Me alegro, mi amor. La terapeuta dice que tengo trauma complejo, por vivir con ese secreto. Lo siento. Lo sé, mamá, y te estoy perdonando, poco a poco. Mis nietos no saben la verdad completa. Saben que la abuela está en un lugar especial, que cometió un error grande. Cuando sean mayores, Mónica les dirá todo, y ellos decidirán si quieren conocerme. Estoy en paz con eso. No puedo controlar cómo me verán. Solo puedo controlar quién soy ahora. En prisión, empecé a dar charlas a otras reclusas, especialmente a las que llegaban por situaciones similares. Lo primero que necesitan entender, les digo, es que no están solas. Lo que hicieron fue desesperación, no maldad. Pero también necesitan aceptar la responsabilidad. Matamos. Eso nos hace criminales. La justificación no elimina el acto. Y eso está bien. Podemos ser ambas cosas, víctimas y perpetradoras. También escribo, no en un diario esta vez, en artículos, en blogs, en cartas abiertas, sobre violencia doméstica, sobre las fallas del sistema, sobre cómo necesitamos hacer mejor.
No quiero que mi historia inspire a mujeres a matar, escribí. Quiero que inspire al sistema a proteger, a creer, a actuar, a intervenir antes de que sea demasiado tarde. ¿Me arrepiento de haber matado a Miguel? Esa pregunta me la hacen constantemente. Y mi respuesta siempre es la misma. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que no hubiera otra opción. Me arrepiento de que el sistema me fallara. Pero, ¿me arrepiento del acto en sí? No, porque ese acto salvó mi vida. Y la de mi hija. ¿Pero recomendaría este camino a otras mujeres? No, absolutamente no. Porque las consecuencias son severas. Pierdes tu libertad, tu reputación, tu vida normal. Hay otras maneras, mejores maneras. Refugios, líneas de ayuda, organizaciones. Por favor, si estás en una situación de abuso, busca ayuda, busca recursos. No hagas lo que yo hice. Pero también entiendo que a veces sientes que no hay salida, que nadie te cree, que estás sola. Y en esos momentos, cuando el miedo se convierte en desesperación, las personas hacen cosas impensables, no para lastimar, sino para sobrevivir. Salgo en 7 años, tendré 75. No sé qué vida me espera afuera, si Mónica todavía querrá verme, si mis nietos me conocerán, si alguien me contratará. Pero sé una cosa, viviré con honestidad, sin más secretos, sin más mentiras, porque los secretos casi me destruyeron. Y la verdad me liberó. A las mujeres que están escuchando esto, a las que viven con miedo cada día, quiero decirles algo. No están solas. Hay millones de nosotras, mujeres que han sufrido, que han sobrevivido, que han encontrado fuerza en la oscuridad. Mereces ser amada, no lastimada. Mereces respeto, no violencia. Mereces vivir, no solo sobrevivir. Y si estás en peligro, si sientes que no hay salida, por favor, busca ayuda. Llama a una línea de ayuda. Ve a un refugio. Habla con alguien de confianza. No hagas lo que yo hice, porque aunque me salvó, también me costó todo. A los hombres que están escuchando, si conocen a alguien que está siendo abusada, créanle, ayúdenla, protéjanla. No sean cómplices silenciosos. No digan, no es asunto mío, porque podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y a los hombres que abusan, sepan esto. Eventualmente, las consecuencias llegan, ya sea legal, física o kármicamente. Lo que haces en la oscuridad siempre sale a la luz. Ahora necesito que hagas 3 cosas. Primero, dale like a este video. No por mí, por todas las glorias del mundo, por todas las mujeres que sufren en silencio, para que sus historias sean escuchadas. Segundo, suscríbete a este canal, porque seguiremos compartiendo historias reales, difíciles, necesarias, historias que la sociedad necesita escuchar. Únete a esta comunidad de supervivientes y aliados. Tercero, comparte este video con tu hermana, tu amiga, tu vecina, cualquiera que pueda necesitar escuchar que no está sola, o que pueda ayudar a alguien en esa situación, porque compartir historias salva vidas. Mi nombre es Gloria Ramírez, prisionera número 8847362. Tengo 71 años. Maté a mi esposo hace 23 años. Confesé hace 3. Y aunque perdí mi libertad física, gané mi libertad emocional. Esta es mi historia, de abuso, de desesperación, de justicia imperfecta, pero también de supervivencia, de verdad, de redención. No todas las víctimas se convierten en verdugos, pero algunos verdugos fueron primero víctimas, y esa verdad incómoda es la que la sociedad necesita enfrentar. Si mi historia te enseñó algo, que sea esto. El ciclo de violencia tiene que romperse, no con más violencia, sino con prevención, con intervención, con apoyo, con sistemas que crean a las víctimas, con sociedades que las protegen, con familias que las apoyan. Esa es la única manera de que historias como la mía dejen de existir. Dentro de 7 años saldré de aquí, una anciana, cansada, marcada, pero libre, libre de mentiras, libre de secretos, y aunque nunca recuperaré los años perdidos,
Puedo usar los que me quedan para hacer algo bueno, para ayudar, para advertir, para cambiar, porque al final no somos solo nuestros peores momentos, también somos lo que hacemos después. Cómo nos levantamos, cómo sanamos, cómo ayudamos. Yo maté a un hombre. Eso nunca cambiará. Pero también puedo salvar a muchas mujeres. Con mi historia, con mi verdad, con mi advertencia. Y tal vez, solo tal vez, eso le dé sentido a todo el dolor. Gracias por escuchar mi confesión. Gracias por no juzgar demasiado rápido. Y recuerda, detrás de cada criminal hay una historia. No siempre justifica el crimen, pero siempre explica el camino. Nos vemos en el próximo video. Y si estás sufriendo, por favor, busca ayuda. Tu vida vale más que cualquier secreto. Tu vida vale más que cualquier miedo. Tu vida simplemente vale. No te rindas, busca la luz. Y vive, porque vivir es el mejor acto de resistencia.